Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 19 de octubre. Y ustedes saben, miércoles de arpa y copa, miércoles en los que estuvimos orando y alabando en la presencia de Dios desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todos los miércoles son días de oración y de alabanza, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y también tenemos todos los días oración a las 6 de la mañana, excepto los domingos. Todos los días oración a las 6 de la mañana. Y muchas otras cosas, además de nuestras reuniones familiares del viernes y del domingo. Bueno, vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche y entonces yo los voy a invitar a que me acompañen a orar y después pasemos a la palabra. Señor, te damos gracias a ti, alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, en este día, en esta noche, hoy que nos has regalado, en la que hemos estado en tu presencia, orándote y alabándote como iglesia. Señor, bendice a tus hijos, que todas las oraciones de este día suban delante de ti como olor grato, como perfume agradable, Señor, como un sacrificio que tú has aceptado de parte de nosotros, para que tú sigas cuidando, para que tú sigas, Señor, protegiendo, para que sigas intercediendo por tus hijos, sanando, para que tú sigas proveyendo y estando en medio de nosotros. Señor, bendícenos en esta noche, te lo pedimos, y háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, la meditación para esta noche está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, allí vamos a encontrar una lista importante, porque es una lista de virtudes. Le podríamos llamar una lista de formas o de características en las cuales nosotros debemos moldear nuestra vida, adquirir estas virtudes, adquirir estas características y vivir en ellas. Vamos a leer esa lista que es cortica. Está en la segunda carta del apóstol Pedro a el capítulo 1, y le voy a leer los versículos 5 al 8. Dice así: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, Pedro nos da esta lista de virtudes y dice, precisamente por eso. Pedro viene hablando obviamente, del sacrificio de Cristo, pero del conocimiento de Dios. Debemos, como hijos de Dios, como cristianos, conocer a Dios. Y ese es un punto importante en la vida cristiana. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se da a conocer. ¿Qué significa revelación? Que Dios se da a conocer. Y se da a conocer a través de estos escritos que nosotros tenemos como la Biblia. Y ese darse a conocer implica relación. Conocemos a alguien, en este caso conocemos a Dios, mediante relacionarnos con Él, mediante leer la palabra, mediante orar, conocerlo, relacionarnos con Dios. Esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios revelada, conocer a Dios. Entonces, Pedro viene diciendo acerca del conocimiento de Dios. Dios nos ha entregado las promesas que encontramos en la Biblia, y nosotros que hemos decidido no vivir en la corrupción que vive el mundo, que nos hemos separado de esa corrupción, entonces se nos debe caracterizar no solamente porque decimos creer en Dios, no solamente porque decimos conocer a Dios, sino que ese conocimiento de Dios va acompañado de un estilo de vida. Y ese estilo de vida dice así: parte de la fe. Nuestro estilo de vida no parte
de una buena conducta moral. Somos buenos porque consideramos que este mundo tan lleno de maldad necesita personas buenas que se preocupen por otros. Así no funciona. Dice, todas estas virtudes, todo este cambio de vida debe partir de la fe. Decidimos actuar bien y decidimos cambiar nuestra vida porque tenemos fe en Dios, porque tenemos fe en sus promesas, porque tenemos fe en su palabra que nos habla acerca de la vida eterna, acerca de un reino venidero, que nos habla de promesas acerca de Cristo en el cielo después de haber muerto y resucitado, sentado a la derecha del Padre, y parte de la fe. Hemos decidido cambiar nuestra vida, no amoldarnos como lo dice Pedro, a la corrupción que hay en este mundo, sino que hemos decidido ser diferentes, ser buenas personas, actuar bien porque tenemos fe en Dios. Entonces las virtudes parten de la fe. Virtud, entendimiento. Nosotros no podemos simplemente considerar que existe un Dios. Debe haber un entendimiento de Dios y por lo tanto debe haber un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Quién es Dios el que se ha revelado en la Biblia? ¿Qué significa, como dice Juan 1, que ese verbo preexistente se haya hecho carne y haya decidido habitar entre nosotros? Que ese verbo se haya encarnado en el Hijo y que ese Hijo haya decidido morir en la cruz. Entendimiento es importante dentro de las cosas que deben de caracterizar a un cristiano. Fe, dice virtud, entendimiento, dominio propio, constancia. Y la constancia es muy importante para la que sigue, para la virtud que sigue, que es devoción a Dios. La constancia es buscar a Dios sin desmayar, buscar a Dios una y otra vez, buscar a Dios a pesar de nuestros pecados, buscar a Dios a pesar de nuestras fallas, constantemente querer conocer a Dios. Y a esas virtudes, la devoción a Dios, el afecto fraternal, que tiene que ver con los demás, igualmente el amor, que es el mandamiento más importante, no solamente amar a Dios, sino amar a los demás como a nosotros mismos. Dice finalmente, porque si estas cualidades abundan, en nosotros nos harán crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo importante. Amoldamos nuestra vida a una serie de virtudes que Dios nos ha enseñado, nos ha revelado a través de su palabra. Amoldamos nuestra vida a ello porque así vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Queremos conocer a Dios cada día y por eso meditamos cada noche en su palabra. Te voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la invitación a conocerte primeramente. Anhelamos conocerte cada día más y por eso meditamos en las noches y por eso nos congregamos en la iglesia, por eso te alabamos, te exaltamos, por eso leemos tu palabra, por eso oramos y te buscamos porque queremos conocerte más, porque cada día queremos conocerte mejor y relacionarnos contigo, con ese Dios que conocemos. Enséñanos a moldar nuestra vida las virtudes que enseña la segunda carta de Pedro. Enséñanos a tener fe, a tener virtud, a tener dominio propio, a tener constancia. Enséñanos a tener amor fraternal. Enséñanos a moldar nuestras vidas y que sean características, que sean las cosas por las cuales como tus hijos nosotros nos distinguimos. Esta lista que está en segunda de Pedro. Para finalmente crecer cada día más en el conocimiento de quién tú eres, nuestro Creador y nuestro Hacedor. Señor, a ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Ahora que llegamos hoy miércoles a la mitad de la semana, que tengan un buen resto de semana. Recuerden que mañana jueves tenemos reunión de damas en la mañana, 9:30 de la mañana, y el viernes nuestra reunión familiar. Que estén bien y que el Señor los bendiga. Hasta luego.